Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y en este episodio de Gente Pensante me gustaría preguntarme con ustedes si Dios existe, ¿por qué existe el mal? La idea es hacer una pequeña presentación a partir del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, muy breve, muy escueta, porque el tema del mal es un tema muy complejo, y para darle un poco de orden a esta presentación, a esta charla, a este podcast, me gustaría dividirla en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar del problema. Vamos a plantear de lleno el problema y, vamos a tratar de ver cómo lo aborda Santo Tomás de Aquino. En segundo lugar, vamos a hablar de la naturaleza del mal. ¿Qué es el mal? Y en tercer lugar, vamos a plantearnos propiamente el tema de cómo se relaciona Dios con el mal. O sea, en el sentido de que cómo es posible que haya mal en el mundo si es que tenemos un Dios que es bueno y todopoderoso. Bueno, empecemos entonces con la primera parte, el planteo de lleno del problema. Y acá me gustaría recurrir a un planteo, a una objeción que hace el propio Santo Tomás de Aquino. Él, cuando habla de la existencia de Dios, se plantea algunas objeciones a la existencia de Dios. En realidad se plantea dos. Una de ellas es la suficiencia de las causas segundas, que no las vamos a abordar ahora. Y el otro gran problema que ve Santo Tomás para fundamentar la existencia de Dios, para afirmar la existencia de Dios, es que hay mal en el mundo. Y él se plantea a sí mismo la siguiente objeción. La voy a leer tal cual. Esto está en la primera parte de la Suma de Teología, la cuestión 2, el artículo 3 y la objeción número 1. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre de Dios, al darle el significado de bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiría ningún mal. Pero el mal se da en el mundo, por tanto, Dios no existe. Esta es la objeción que plantea Santo Tomás de Aquino y es una objeción que no hay que tomar a la ligera. Es bastante poco teórica, pero también bastante potente. Él plantea lo siguiente entonces, para resumirla: si Dios es infinito y es el bien absoluto, no habría lugar en el mundo para que existiera el mal, porque el mal, siendo el contrario del bien, le restaría lugar al bien si es que el mal realmente existiera. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, oye, pero existe el mal. Entonces, si existe el mal, no puede existir Dios, porque no puede existir un bien que sea infinito, que sea absoluto. Porque si es infinito lo ocuparía todo, pero se ve que el mal ocupa un lugar en la creación. ¿Se entiende más o menos la objeción? Bueno, espero que sí. Si Dios existe, entonces no podría existir en absoluto su contrario, que es el mal. Y Santo Tomás de Aquino responde a esa objeción diciendo, escribe San Agustín en el Enquiridio, o sea, cita a San Agustín, Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Hasta aquí la cita, y si es que hemos leído bien la respuesta a la objeción, si es que hemos tratado de entenderla, en realidad nos queda como una especie de gusto a muy poco. Y es más, parecería que Santo Tomás de Aquino se plantea una objeción y responde una cosa completamente distinta, no responde a la objeción. Porque lo que dice la respuesta es, como Dios es todopoderoso y es el bien sumo, Él no permitiría que se presentara algún tipo de mal, a no ser que Él pudiera sacar de ese mal un bien todavía más grande. Bueno, todo bien, pero no está respondiendo esta respuesta a la objeción tal cual ella ha sido planteada, porque si recordamos, la objeción dice, si Dios existe, no debería existir su contrario, que es el mal. Es una objeción, si se quiere, que se da en el plano de lo metafísico. La respuesta es, si hay mal, es porque Dios lo permite para sacar de él un bien todavía más grande. Parecería que la primera, la objeción se plantea en el plano del ser, y la segunda, en cierto sentido, se plantea, la respuesta se plantearía en el plano del obrar de Dios. Es decir,
La objeción dice, si Dios existe no puede existir su contrario, que es el mal. Y la respuesta parecería aceptar que existe el mal, lo cual ya es un problema porque si el mal existe no puede existir Dios, según lo que planteamos en la objeción. Pero la respuesta dice simplemente, si hay mal en el mundo es porque Dios lo permite y puede sacar de él un bien todavía más grande. Algo pasa entre la pregunta o en la objeción y la respuesta a la objeción. Hay algo que nos está diciendo y que no nos permite terminar de entender este planteo que hace Santo Tomás y esta respuesta que da él mismo. Porque la respuesta, si es que nosotros le prestamos atención, no satisface la objeción tal cual ha sido planteada. Si Dios existe, no debería existir su contrario, que es el mal. Plano de la existencia. Respuesta: si hay mal es porque Dios lo permite y puede sacar de él un bien más grande. Plano del obrar. Estamos planteando la respuesta en un plano diferente al plano en el cual se plantea la pregunta. ¿Qué ha pasado aquí en el medio? Bueno, nosotros vamos a ver ahora que el mal en realidad no existe. Y como no existe, y eso obviamente requiere toda una explicación, como no existe, no ocupa lugar. Y al no ocupar lugar, no tiene sentido al asumir esto, Santo Tomás de Aquino puede ir directamente al plano del obrar, porque da por sentado que la objeción está respondida desde la perspectiva de que el mal, al carecer de existencia, de densidad ontológica, no ocupa un lugar y no le quita lugar al bien. No es que por un lado está el espacio que ocupa el mal y por otro lado el espacio que ocupa el bien, y el espacio que ocupa el bien no lo puede ocupar el mal. Entonces el bien no puede ser un bien absoluto porque hay espacios que no estaría ocupando el bien porque ese espacio lo ocuparía el mal. Entonces Dios no puede ser el bien absoluto, Dios no puede existir, no puede estar en todo. Bueno, como veremos a continuación, no es que el mal ocupe un lugar, porque el mal como tal carece de existencia, carece de densidad ontológica, y es lo que vamos a tratar de explicar. Es decir, Santo Tomás, en su respuesta a la objeción, que la vamos a nosotros retomar al final de esta pequeña reflexión, en la respuesta a esa objeción, él da por sentado que el mal no existe, que el mal no ocupa lugar, por lo tanto. Y dando eso por sentado, él puede ocuparse directamente de qué hace Dios respecto del mal, del obrar de Dios. Pero bueno, para nosotros no está tan claro que el mal no existe, entonces es algo que nosotros tenemos que responder antes de plantearnos qué hace Dios con el mal. Digo, para que la primera objeción que hemos planteado, o la objeción que hemos planteado, no quede sin respuesta. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte en la que trataremos de hablar acerca de la naturaleza del mal a partir del pensamiento de Santo Tomás, que es un poco con lo que intentaremos responder a la objeción que se planteó el propio Santo Tomás y explicitar algo que en él está implícito en su respuesta. Para empezar hay que hacer una distinción entre dos realidades, pongámosle así, realidades: la ausencia y la privación. La ausencia es la mera inexistencia de algo. Por ejemplo, que el ser humano no tenga alas es una ausencia que experimenta el ser humano. En cambio, la privación es la ausencia de algo que se debe tener por naturaleza, la ausencia de un bien debido. Por ejemplo, que un pájaro no tenga alas es una privación, no es simplemente una ausencia. La ausencia es la mera falta de algo, la mera inexistencia de algo. La privación, en cambio, es la ausencia de algo que se debe tener por naturaleza, la inexistencia de algo que se debería tener de acuerdo con la propia naturaleza. Que el ser humano, como decíamos, no tenga alas no es un problema, es una simple ausencia. Pero que el ser humano carezca de piernas es una privación, porque las piernas es algo que el ser humano debería tener por naturaleza. Y esto es fundamental porque cuando hablamos de el mal, hablamos no de una mera ausencia, sino hablamos de una privación.
El mal, ¿qué es? Una privación. Es la ausencia de un bien debido, la ausencia de algo que se debería tener por naturaleza. Que el ser humano no tenga alas no es malo, de acuerdo con su propia naturaleza, no es malo para el ser humano. Que el ser humano no tenga piernas sí es malo para el ser humano. La ausencia no es un mal. Que yo no tenga, no sé, $1.000.000 no es un problema para mí. Bueno, puede serlo, pero no es una privación, quiero decir, no es algo que me corresponde por naturaleza. Es una simple ausencia, en cambio, que, de nuevo, ¿no? Yo no tenga ojos, no tenga nariz, no tenga boca, no tenga lengua, no tenga dientes, es una privación. Porque todas estas realidades yo las debería tener por naturaleza. Es un mal para mí no tenerlas. Pero acá es importante que caigamos en la cuenta de que las palabras nos traicionan. Porque si es que hablamos de ausencia o de privación o de la naturaleza del mal, no estamos hablando de cosas que existen, sino en realidad de cosas que no existen. El problema es que nosotros, para hablar de las cosas que no existen, les ponemos nombre. Y al ponerles nombre, les damos entidad. Las tratamos como si existieran. Aquello que no existe no puede ser pensado. O sea, por naturaleza, el pensamiento sigue al ser. Aquello que no existe no puede pensarse. Entonces, nosotros para hablar de realidades inexistentes tenemos que nombrarlas, tratar de hacernos una idea de ellas, pero ya la propia idea de eso que no existe traiciona esa realidad a la que se remite, porque no hay una realidad a la que se remite, no hay nada detrás de ese concepto, pero tratamos nosotros de dárselo para poder hablar de estas realidades. Pensemos en la nada, por ejemplo. ¿Qué es la nada? La nada es nada. Pero ya desde el momento en que empiezo a hablar de la nada, le doy en mi inteligencia un lugar. Y al ocupar un lugar, esa idea, por decirlo de alguna forma, porque las ideas no ocupan lugar, al ocupar un lugar en mi inteligencia, esa idea ya no se remite a esa realidad inexistente fuera de mi cabeza. Entonces nombro las cosas que no existen poniéndoles un nombre positivo, afirmativo. La nada, la ausencia, la privación, el mal. Pero son realidades que no existen y que se conocen únicamente por el bien que las rodea. Por ejemplo, tal vez eso fue un salto que no debía haber hecho tan pronto, pero, por ejemplo, un agujero en la camisa, ¿existe o no existe? Uno dirá, sí existe, sí lo puedo ver. No puedes ver el agujero. Lo que puedes ver es la tela alrededor del agujero, que te hace ver que hay un pedazo de tela que falta. Pero en realidad el agujero como tal no existe. Lo que existe es la tela alrededor. Eso es el mal, eso es la nada, eso es la ausencia, eso es la privación. Es esa nada que está y que yo me doy cuenta que no está por lo que está alrededor de alguna manera, ¿no? Yo sé que debería tener ojos, debería tener piernas, debería tener brazos porque estoy ahí, pero sin brazos, sin piernas, sin ojos. Entonces yo conozco lo que me falta por lo que tengo, conozco lo que no existe y debería existir por lo que existe, finalmente. Bueno, eso es la privación, eso es el mal. Es la ausencia de algo que se debería tener por naturaleza. Y como tal, no existe el mal. Lo que existe es, bueno, o sea, como decíamos, no existe como tal el mal, pero el mal se siente porque se trata de algo que no existe que debería existir. Por eso duele el mal, por eso muerde el mal, por eso se hace tan pesado el mal, porque se trata de la falta de algo que yo debería tener, y me pesa no tenerlo. Pero es algo que no existe, algo que no está, algo que falta, y por eso no ocupa lugar. Y por eso, como veíamos al inicio en la objeción, esa objeción no se sostiene en realidad, porque no es que si Dios es infinito no puede existir un principio contrario a Él, que es el mal en este caso, siendo que Dios es la bondad infinita. No es que la existencia del mal le quitaría el lugar a Dios, que es el bien infinito. El bien infinito está en todo, solo que no todo existe o no todo se da tal como debería darse, y por eso
hay ausencias, hay vacíos, por decirlo así. Y en esos vacíos se manifiesta, se presenta, o bueno, las palabras traicionan de nuevo, ¿no? Esos vacíos son el mal, son, de nuevo, las palabras traicionan. Pero no es que entonces el mal ocupa un lugar y le resta lugar al bien, no, el mal no ocupa lugar, es una ausencia de algo, simplemente una ausencia del lugar. Bueno, se entiende, me parece lo que quiero decir. A nivel metafísico entonces no hay un problema, el problema se va a dar en todo caso en esta consideración de, bueno, pero más allá de que no existe el mal me pesa, el mal me duele, el mal lo experimento. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir que pasen estas ausencias, estas privaciones en el mundo que son el mal? Vamos a llegar ahí. Antes tenemos que hacer algunas aclaraciones y distinguir dos clases de mal, porque van a ser fundamentales estas dos clases de mal para ver cómo se conjuga la existencia de Dios con el mal, cómo Dios puede permitir que haya mal en el mundo. Cuando hablamos de mal, hablamos de dos clases de mal. En primer lugar, un mal físico u ontológico. Se trata de un mal, una ausencia de algo que debería estar, una privación que se da en las cosas. Todo, absolutamente todo cuanto existe es bueno. No hay nada que exista que sea malo. Considerar que hay algo que existe que es malo sería entrar en el terreno del maniqueísmo. El maniqueísmo consideraba que había un principio bueno, un Dios bueno que creaba las realidades espirituales, y un principio malo, un Dios malo que creaba las realidades materiales. Y entonces para el maniqueísmo todo lo espiritual es bueno y todo lo que brota del cuerpo, de la materia, es malo. Bueno, esto no tiene cabida en una mirada cristiana, porque Dios crea tanto la materia cuanto el espíritu, y el Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Todo cuanto existe es bueno. De ahí que cuando hablamos de mal físico o mal ontológico sería la palabra más adecuada, hablamos de algo que se debería, un mal que está en las cosas, una privación que se da en las cosas, en las realidades, en las personas, en los animales, en todo cuanto existe, la falta de algo que se debería tener por naturaleza. Por ejemplo, una enfermedad que es una falta de salud. No hablamos del virus, que el virus es algo existente en sí mismo, o sea, existente, ¿no? El virus existe, o una bacteria existe, pero ese virus o esa bacteria producen en mi organismo un estado de defecto, un estado defectuoso, que es la enfermedad. Y esa enfermedad es una falta de salud, y por eso es un mal. No es que tengo algo, sino que me falta algo, me falta salud, por eso estoy enfermo. Por ejemplo, como decíamos, ¿no? Que a un ser humano le falta una pierna es un mal físico, es un mal ontológico, es un mal que se da en la realidad, que se da en las cosas, es algo que debería tener por naturaleza y no lo tengo. Que, qué sé yo, algún borracho ande por la calle y atropella a otro y le rompe un brazo, le produce un mal, porque el brazo pierde su condición saludable, o la condición saludable que debería tener por naturaleza. Mal físico o mal ontológico, el mal que se da en la realidad, que se da en las cosas. En segundo lugar, el mal moral, mal físico por un lado, el mal moral se da únicamente en las acciones. Y por lo tanto, cuando hablamos de mal moral, hablamos única y exclusivamente del ser humano y los ángeles. Porque solo el ser humano y los ángeles son libres, realizan actos que son libres, actos que brotan de la inteligencia y la voluntad. Y cuando decimos que una acción es moralmente mala, cuando se trata de una acción que no se ordena a la perfección a la que según la cual debería obrar el ser humano a partir de su naturaleza. Es decir, cuando el ser humano obra según su naturaleza, obra perfeccionando su naturaleza, o según la perfección que le exige su naturaleza, obra bien. Obra mal, en cambio, cuando traiciona su naturaleza, cuando va en contra de aquella perfección que debería buscar según su propia naturaleza, cuando corrompe su naturaleza con sus acciones, cuando traiciona su naturaleza, como decíamos. Pero el mal moral se da únicamente, como decíamos, en las acciones, en los actos libres. Y acá es importante hacer una distinción también en el propio ser humano, porque en el ser humano hay una serie de actos que
no brotan del ejercicio de nuestra libertad y que compartimos también con los animales. Por ejemplo, todos los procesos fisiológicos que experimentamos, la digestión, la reproducción, el crecimiento, no es algo que nosotros controlamos voluntariamente. Por ejemplo, alguien está, no sé, alguien no ha desayunado, está en clase y de pronto, muy temprano, y de pronto su estómago empieza a sonar. Uno puede decir, oye, perdón, discúlpenme, no he desayunado, se trata de excusar, pero en realidad nadie le puede reclamar a esta persona, oye, cállate, oye, deja de hacer ruidos, porque son ruidos que uno hace involuntariamente. Son actos humanos, actos del hombre. Los distingue así, los conoce así Santo Tomás de Aquino. Son actos que no brotan del ejercicio de la libertad. Otro ejemplo de esto son los sentimientos que nosotros experimentamos, que Santo Tomás agrupa bajo el nombre de pasiones, aquellas realidades que el ser humano experimenta, padece, y por eso pasión. Hablamos, por ejemplo, de los sentimientos. Enojarse no está mal. Lo que está mal es lo que uno hace con el enojo. Experimentar atracción hacia alguien no está mal. Lo que puede estar mal es lo que uno haga con esa atracción. Si es que, por ejemplo, experimento atracción hacia la novia o la esposa de mi mejor amigo, obviamente esa atracción no va a estar mal, pero lo que puede estar mal es lo que yo hago con esa atracción. Yo puedo alimentarla o puedo tratar de mantener una distancia respecto de esa persona. Pero lo que está mal no es lo que siento, sino lo que yo hago frente a eso que siento. Me robo una hamburguesa y me la como y experimento un placer brutal porque me encanta la hamburguesa. Ese placer no es malo, porque yo no elijo sentirlo. Lo que está mal es mi acción. Esto es muy, pero muy importante. Yo no elijo sentir placer en ese momento mientras como. No puedo elegirlo, es algo que simplemente me sucede, es una pasión. Estos son actos del hombre, en los cuales no puede haber maldad moral, y son actos que compartimos también con los animales. Los animales crecen, los animales se reproducen. No hablo del acto de buscar una pareja, sino el acto, todos los procesos fisiológicos que se dan en la reproducción. La ovulación, por ejemplo, la espermatogénesis, por ejemplo. También los animales experimentan emociones similares a las nuestras. Ellos se enojan, ellos se alegran, experimentan placer también cuando comen, por ejemplo. Pero estos no son los actos que pueden ser calificados como malos o buenos moralmente, sino únicamente aquellos actos que brotan de la libertad, del ejercicio de la libertad del ser humano. Y son los actos que nos distinguen respecto de los animales y actos que compartimos también con los ángeles. Por ejemplo, que un león se coma la pierna de un ser humano es algo malo. Es un acto que produce un mal físico, o un mal ontológico, porque al ser humano ahora le va a faltar una pierna. Pero el león ha cometido un mal moral. Es decir, podemos echarle la culpa al león de ese mal que ha cometido. Podemos tratar de reeducarlo, podemos tratar de hacer que reflexione ese león acerca de eso que ha hecho, que claramente ha producido un perjuicio grave a una persona. Claramente no. Que el ser humano se coma la pierna del ser humano no es algo que moralmente esté mal, porque es algo que simplemente no tiene calificación moral, porque el león no es libre, y solamente pueden ser calificadas como buenas o malas moralmente aquellas acciones libres. Es como tratar de aplicarle una calificación moral al león, es como decir, ¿cuánto pesa el color rojo? O sea, uno dirá, no, el color rojo no pesa, pesan las cosas rojas, pero el color en sí no pesa. Claro, el color no pesa, pero es como tratar de medir con una balanza el color. O sea, no, el instrumento de medición no es adecuado para medir la realidad que nosotros pretendemos medir. El terreno moral no puede medir acciones que no brotan de la libertad. Y por eso no es posible hablar de un mono malo, o de un león malo, o de un perro malo. En todo caso hablamos de un perro mal amaestrado, mal entrenado. Pero no es malo, no es perverso el perro, como lo puede ser el ser humano. Por eso un perro que muerde no va a la cárcel, se sanciona a su dueño
no cuidarlo bien. Entonces, que un león coma la pierna de un ser humano, ¿es malo? No, no es malo. O sea, sí es malo en sentido ontológico, pero no es malo en sentido moral, no tiene calificación moral. Hay un mal ontológico o mal físico en esa ausencia de lo que se debería tener por naturaleza, o sea, esa ausencia de pierna, pero no hay un mal moral. En cambio, un borracho atropella a una persona y esta persona pierde la pierna. ¿Es malo? Obvio que es malo, porque de nuevo hay un mal físico que se ha producido en el ser humano, que ha perdido la pierna, pero es un mal físico que ha sido consecuencia de un mal moral. Porque hay alguien que ha conducido borracho y esa persona ha obrado mal, ha ejercido mal su libertad. Y en este caso, ese mal moral produce un mal físico. Bueno, para tratar de resumir cómo se conjugan esto del mal físico y el mal moral, o el mal ontológico y el mal moral, puede haber un mal ontológico que no sea causado por un mal moral. Eso en primer lugar. Por ejemplo, un virus no creado por el ser humano o un terremoto. Bueno, en este caso, no sé, el virus del resfriado, ponte. Ese virus produce un estado de defecto en el ser humano, que es el resfrío, que es la enfermedad. Bueno, ese resfrío es causado no es causado por un mal moral, es simplemente un mal ontológico o un mal físico que es causado por un organismo que actúa según lo que le exige su propia naturaleza. O podemos hablar también de un terremoto, un desastre natural. Viene una tormenta y cae justo un rayo encima de mi auto y me lo quema todo. Bueno, en ese caso hay un mal ontológico o mal físico que no es causado por un mal moral. En segundo lugar, puede haber un mal moral que cause además un mal físico. El ejemplo que poníamos antes. El borracho que atropella a una persona y le rompe la pierna rota es un mal físico o un mal ontológico, y esa pierna rota es consecuencia del hecho de manejar borracho, que es un mal moral. Y finalmente puede haber un mal moral que no necesariamente produzca un mal físico. Por ejemplo, mis pensamientos de odio hacia, no sé, o de envidia hacia una persona que tiene millones de reproducciones en sus videos de YouTube y habla tontería y media, por ejemplo, ¿no? Es un mal moral porque es un pensamiento que va corrompiendo mi naturaleza interiormente, pero no es que le hago mal a esa persona que por alguna razón que nadie sabe tiene tantas vistas, ¿no? en YouTube. Bueno, se entiende cómo se conjuga esto, ¿no? Creo que esto puede ayudar también a distinguirlos. Puede haber entonces, resumiendo, un mal ontológico que no sea causado por un mal moral, un terremoto que destruye casas. O sea, pero tengamos en cuenta, el terremoto en sí no es el mal, lo que es el mal es la destrucción que se genera, ¿no? Si acaso podemos caracterizar el terremoto como un estado de defecto, o sea, ahí sí podríamos decir que el terremoto es un mal, ¿no? En el sentido de, bueno, lo normal, lo que corresponde es que la Tierra esté tranquila, pero bueno, pero no creo que lo podamos caracterizar de esa manera como una falta de tranquilidad en la Tierra, porque el terremoto es parte de un proceso natural que se da en la Tierra. Entonces, el terremoto en sí no es el mal, lo que es el mal es lo que produce el terremoto, que es la destrucción, la falta de, no sé, construcciones o las muertes que se producen, la falta de vida, etcétera, ¿no? Entonces, mal ontológico que no es causado por un mal moral es la destrucción producida por un terremoto, ¿no? Un terremoto que no es un mal moral. Y el mal físico o mal ontológico sería la destrucción. En segundo lugar, un mal moral que puede causar además un mal físico, el asesino que mata a una persona. Acción mala, matar, que produce un estado de efecto que es la muerte. Y finalmente un mal moral sin mal físico, por ejemplo un pensamiento de venganza, un pensamiento de odio, un pensamiento impuro hacia alguien. Bueno, así se conjuga el tema del mal físico y el mal moral, pero siempre hablamos en el plano de la privación, es decir, hablamos de algo que no existe, algo que falta, y por eso no es incompatible con la existencia de Dios, porque el mal no existe, el mal no ocupa lugar. Pero, y acá la tercera parte de esta pequeña reflexión, esta pequeña charla, este podcast, pero el mal se presenta en el mundo, más allá de esta
terminología, de esta precisión metafísica, si se quiere, de que el mal no existe, en la práctica, o sea, nadie me repone el brazo que me han amputado, o nadie me devuelve la pierna que se comió el león. Bueno, ¿por qué Dios permite que el león se coma mi pierna? ¿Por qué Dios permite que el borracho maneje borracho y me rompa un brazo? O sea, esto es real. Y es lo que tenemos que nosotros abordar. Y aquí, Santo Tomás de Aquino responde, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros decíamos? Esta respuesta que en realidad no responde a esa objeción, sino responde un poco a esta pregunta. Dios, que es el bien sumo, no permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. De nuevo citado en la primera parte de la Suma de Teología, cuestión 2, artículo 3, respuesta a la primera objeción. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Una primera cosa a tener en cuenta es que el mal es un misterio. Es una realidad que no vamos a terminar de abarcar en este mundo, que no vamos a terminar de comprender. Santo Tomás de Aquino dice que, siguiendo a Aristóteles, que frente al misterio, nuestra inteligencia se encuentra como los ojos de una ave nocturna frente al sol. Si acaso no podemos comprender del todo por qué hay mal en el mundo, siendo que Dios es un Dios bueno, no es porque esta realidad sea oscura, sino porque es demasiado luminosa. Eso es lo propio del misterio. Nuestra inteligencia, al menos ahora, no alcanza a comprenderlo del todo. Entonces, esto es importante porque trataremos de dar una explicación ahora, pero esta explicación no va a satisfacer, o sea, no nos va a ¿cómo decirlo? No va a decir, bueno, era por eso, entonces ahora puedo dormir tranquilo sabiendo que Dios es un Dios bueno y todo lo que Él hace se ordena para un mayor bien para nosotros. Sí, pero cuando uno está experimentando, o sea, la pérdida de una persona amada, o me duele la herida que ya no, que me ha dejado el león y además ya no tengo pierna, ¿por qué este delincuente ha atentado contra la vida de esta persona que yo amaba tanto y encima ha tenido éxito y la ha matado? ¿Por qué Dios ha permitido que exista este terremoto, este huaico, esta inundación, lo que sea, y que me he quedado sin casa, me he quedado sin trabajo, me he quedado sin... Bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? Y la explicación ayuda a arrojar luz, pero no resuelve el problema del todo. Esto es muy importante. Bueno, ya hay que hacer entonces una distinción. Y esa distinción es importante porque la permisión de la que hablamos no tiene la misma entidad cuando hablamos de males físicos que cuando hablamos, males ontológicos, que cuando hablamos de males morales. Cuando se trata de un mal físico, este puede ser, en cierto sentido, querido instrumentalmente por Dios. Por ejemplo, cuando un dentista cura, para curar una carie tiene que hacer daño, tiene que producir un mal para sacar de él un bien más grande. Cuando un médico va a operar, por ejemplo, va a sacar un tumor, tiene que cortar la piel, y ese cortar la piel es un mal para el cuerpo. O sea, le está haciendo daño al cuerpo con la operación. Pero es un daño que se produce no querido como un acto de sadismo por el médico, sino que es un mal que se produce dentro de una acción más grande que es producir un bien, que es, por ejemplo, curar una carie o extraer un tumor. Nadie le diría a un dentista, estás torturando a tu paciente. No, lo está curando. Si no hay anestesia, seguramente sería una tortura, pero lo que está haciendo el dentista es curar. Un médico que opera, uno no va a decir, oye, qué barbaridad ese doctor, mira cómo lo ha abierto, qué tal tajo le ha hecho, qué despiadado que es el médico. Uno no piensa eso, uno dice, oye, qué buen médico, mira, qué buena la operación que me hizo, me quedó una cicatriz, pero bueno, la cicatriz es mejor que el tumor. Y decimos que el médico está extrayendo un tumor, está curando. Bueno, hay algunos males físicos que pueden ser queridos instrumentalmente, o sea, permitidos, como con una permisión más activa, por decirlo así, por Dios,
porque viendo la figura completa o la fotografía completa, Dios está haciendo lo que hace el médico, Dios está haciendo lo que hace el dentista, Dios está curando, Dios está produciendo un bien. ¿En qué casos sí, en qué casos no? Eso lo ve uno con el pasar del tiempo, ¿no? Pero incluso cuando haya males físicos que no sean permitidos por Dios con una permisión tan activa, si es que Dios los permite, puede sacar de ellos un bien también para el ser humano. Los más problemáticos en realidad son los males físicos que son consecuencia de un mal moral. Una violación sexual, un asesinato, una agresión que deja secuelas durísimas en una persona, una agresión física o psicológica. Bueno, este mal nunca es querido por sí mismo, por Dios. Y de hecho, seguramente en muchos casos Dios preserva a muchas personas de estos males. Uno no puede decir, Dios quería que el asesino matara a esa persona para sacar de eso un gran bien para toda la familia. No, o sea, que se unió contra el asesino, etcétera, ¿no? O sea, no. Uno no puede decir eso. Eso sería un Dios despiadado, ¿no? Un Dios, pero no solo un Dios despiadado, sino que un Dios que avalaría el mal moral, el pecado en una persona. Dios no quiere nunca el pecado para nadie. Y si acaso Dios permite ese mal, y esto es difícil, durísimo de entender, pero es porque Él puede sacar de ese mal un bien todavía más grande, ¿no? Eso, como decíamos, hay momentos y momentos para decirlo y también para entenderlo. Esto uno no lo puede entender muchas veces, la mayoría de veces, cuando está siendo víctima de ese mal o cuando el mal todavía es muy, muy fresco, ¿no? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Bueno, es algo que uno al final puede llegar a asumirlo después de un proceso de curación que será más largo en la medida que el mal haya sido más, que la lesión haya sido más grave. Pero si es que acaso Dios permite ese mal también se puede ordenar para un bien todavía más grande. Esa es la luz al final del túnel, esa es la luz que nos permite atravesar el mar negro del sufrimiento, del dolor causado especialmente por la acción de alguna persona perversa. Bueno, entonces hay, como decíamos, en todos los casos, el mal existe porque el mal se da porque Dios lo permite, como decía Santo Tomás, y puede sacar Él de ese mal un bien todavía más grande, pero ese nivel de permisión no es el mismo cuando hablamos de males físicos que cuando hablamos de males morales, porque un mal físico Dios puede, en algunos casos Dios puede quererlo instrumentalmente, porque Dios está obrando un bien de manera general, o sea, por ejemplo, ¿no? Una persona está pensando en ser infiel y en eso le viene una enfermedad y toda su familia se une en torno a él y se da cuenta, oye, pucha, estaba por perder todo esto por una aventura con mi secretaria, no vale la pena realmente. Y esa enfermedad lo ayudó a tomar conciencia de ese mal que iba a hacer. Entonces esa enfermedad fue una curación finalmente. Bueno, hay males físicos, como decíamos, que pueden ser queridos instrumentalmente por Dios, una permisión más activa en orden a sacar de Dios un bien más grande, porque Dios está obrando ese bien grande en mí. Pero eso no podemos decirlo del mal moral, porque el mal moral nunca es querido en sí mismo por Dios, el pecado nunca es querido en sí mismo por Dios. Si Dios lo permite es porque puede sacar de él un bien todavía más grande. Ahora, para terminar, decíamos que el tema del mal es un misterio. Y en cuanto a misterio, es algo que no podemos terminar de entender en este mundo. Aún así, es un misterio que puede esclarecerse un poco más visto desde la perspectiva de la eternidad. Pensemos en la vida que nos toca vivir a cada uno de nosotros en este mundo. Algunos vivirán 40, 50, 60, otros muchos menos, ¿no? 10, 15 años, no lo sé. Pero aun cuando se trate de una vida, por ejemplo, 60 años de puro sufrimiento,
en la vida eterna, cuando nosotros tengamos, 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, 1.000.000 de años viviendo en una felicidad absoluta, miraremos el tiempo que hemos sufrido en este mundo y veremos que no se compara con esa felicidad de la que estamos gozando ahí en la vida eterna, viviendo 1.000.000 de años y sabiendo que vamos a seguir viviendo, que es un tiempo que no se va a acabar nunca. Porque para esto en el cielo habrá tiempo, porque el tiempo es la medida del movimiento, y el movimiento es algo propio de los entes materiales, y en el cielo estaremos con nuestros cuerpos, habrá materia en el cielo será un lugar, y si hay lugar tiene que haber tiempo también, porque si hay lugar tiene que haber movimiento. Entonces en el cielo habrá tiempo, tal vez no será contabilizado de la misma forma que acá, pero habrá un tiempo en el cielo, en la vida eterna, una continuidad que no terminará nunca, pero que podremos comparar con el tiempo de este mundo. ¿Qué serán esos 60 años de sufrimiento comparados con 1.000.000 de años viviendo en una absoluta felicidad y sabiendo que ese tiempo no se va a acabar nunca? Eso nos hace mirar atrás y mirar el sufrimiento de este mundo con una luz diferente. Porque entonces, en comparación con ese premio que Dios quiere para nosotros, Dios ya no se ve tan malo por habernos permitido sufrir lo que hemos sufrido en este mundo. Pero de nuevo, mientras padecemos en este mundo, esto es muy difícil de entender y muy difícil de asumir. Son cruces que nos toca cargar y que podemos cargarlas solos si nos van a aplastar, o podemos cargarlas con Jesús. Si la carga se hace más ligera, no desaparece, pero tomamos de él esa fuerza que necesitamos para soportar el peso del mal. Bueno, queridos amigos, espero que esta reflexión, este podcast, les haya resultado interesante. Y bueno, Dios mediante nos encontramos en otra edición. Les repito nuevamente, si es que quieren buscar esta cita de Santo Tomás, la objeción que planteamos al inicio está en la primera parte de la Suma de Teología, cuestión 2, artículo 3, objeción primera. Y la respuesta a la objeción, que es la que tratamos de desarrollar un poco al final, es primera parte, cuestión 2, artículo 3 y respuesta a la primera objeción. Que Dios los bendiga. Hasta luego.